Siempre que vemos rostros así nuevos y el corazón nos lleva a recordar los días de niñitos cuando estabas aquí con tus hermanos, con Ramón y con Ayeli. Sí, siempre, nunca hemos bajado la guardia y siempre hemos creído que Dios va a llegar al corazón de cada niño, de cada joven en el tiempo de Dios. Porque, miren, es una verdad irrefutable, sin Dios no podemos vivir. Hay gente que piensa que Dios es religión. Hay gente que piensa que Dios es alguien a quien dejar para los momentos difíciles o para cuando ya no puedo más. Pero la realidad es que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos en tiempos de aflicción, sí, amén, pero también en tiempos de paz, de bienestar, de prosperidad, que podamos descansar en Él y adorarle como le adoramos en la mañana, ¿verdad? Qué gozo es poder cantarle al Señor y poder declararle con nuestros labios que le amamos y que es lo más importante para nuestra vida. Bueno, ¿y cómo les fue la semana pasada con la palabra? ¿Cuántos ya practicaron esta semana y han empezado a buscar caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu? Gracias a Dios por la vida de Aide. Es un reto, amados hermanos. Es un reto aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y caminar en Él, ¿verdad? Vimos también hace unas semanas cómo aprender a caminar en la voluntad de Dios y ese es el ingrediente o es la instrucción correcta, aprender a andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, podemos escuchar la voz directamente de nuestro Padre y poder caminar en Él en obediencia. Eso es parte de nuestra formación y es parte de la bendición que Dios trae a nuestras vidas. Y vaya conmigo, por favor, ahí a su Biblia. Vamos juntos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Cuando llegue pone una marca y me dice amén. ¿No escucho aménes, hermanos? ¿Todavía no llegamos? Aleluya. Dije, ya les robaron el libro de Eclesiastés, santo Dios. ¿Qué pasó aquí? Saben que nuestra vida, se los he dicho muchas veces, se mueve por temporadas. Traigo mucho esa palabra ahora que Dios nos ha dado la bendición de salir de vacaciones con esos conceptos que he oído de temporada alta y temporada baja. Y así también nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, Dios nos permite pasar por temporadas. Hay temporadas que pasamos muy difíciles, muy duras, hay tiempo donde lloramos, donde somos afligidos, donde nos sentimos incluso rechazados o menospreciados por nuestra misma familia. Incluso hemos llegado a pensar, ¿verdad?, que Dios no nos considera o que no estamos considerados dentro del corazón de Dios, pero no porque haya sucedido así, sino porque nuestro corazón se llena ahí de tristezas y de congojas, ¿verdad? Que no permite ni siquiera recibir el abrazo de mi hermano, mucho menos el abrazo de Dios. Pero Dios permite cada una de estas temporadas para enseñarnos que Él quiere llevarnos siempre a un siguiente nivel, quiere movernos. Y yo le doy gloria a Dios porque me he dado cuenta que en la segunda mitad del 2023 y esto que llevamos del 2024, Dios ha estado derramando de una gracia y de un favor impresionante. He visto cómo la mano de Dios nos ha permitido avanzar, incluso, ¿verdad?, en aquello que siempre hemos procurado enseñar con transparencia, el evangelio de la prosperidad, pero la prosperidad bíblica, ¿verdad? Dios nos ha ido prosperando, ha suplido nuestras necesidades, nos ha abierto puertas y nos ha permitido ver su bondad también en el aspecto económico. Pero porque Dios es así, Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra obediencia, Dios ve nuestro deseo de honrarle, de amarle y de servirle, y Dios nos sigue abriendo puertas. Entonces, el consejo es que no nos detengamos, que sigamos avanzando. Estamos en una temporada de edificar donde Dios nos está llevando a plantar, a llevar la semilla de la palabra, ¿verdad? Y no caer nunca en frustración.
Me encantó el testimonio de la película de ayer. Estuve buscando el personaje. Es un testimonio real del pastor que dio su vida literal por la causa del evangelio en el corazón de los jóvenes. Y digo, Señor, que fuéramos cada uno de nosotros así. Que entendamos lo que tú quieres hacer en esta generación. Que sigamos tocando la flauta, aunque algunos no bailen y algunos no escuchen y algunos no respondan al llamado, no importa. No caigamos nunca en el desánimo. Porque Dios nos ha llevado a un tiempo de plantar, de edificar y de levantar. Eclesiastés capítulo 3, voy a leer de los versículos 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Dice el versículo 1, qué interesante, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oramos por muchas cosas, buscamos muchas cosas, anhelamos muchas cosas, pero nos mantenemos caminando en obediencia a Dios y a su palabra. Y qué bonito escuchar este principio que nos enseña que todo aquello que buscamos, todo llega en el tiempo de Dios. Aunque no digan amén. Todo llega en el tiempo perfecto de Dios, porque Dios no se equivoca. Nosotros a veces somos muy desesperados, ¿verdad? Vivimos en la generación del microondas, donde queremos que las cosas se den así en un instante. Pero cuando hablamos del principio de la siembra y la cosecha, amados, Dios nos ha entregado semillas de amor, de fe, de esperanza, de hermandad, de fraternidad, de unidad, de compañerismo. Y tenemos que aprender a sembrar cada una de esas semillas, porque estamos en tiempo de edificar. Termina aquí en el versículo 3, que es donde quiero concentrarme en este mensaje. Dice: tiempo de destruir y tiempo de edificar. Todos nosotros venimos a Cristo y traíamos un montón de cosas que habíamos edificado incorrectamente. Habíamos construido, habíamos levantado fortalezas, murallas, de argumentos, de mentiras, de rechazos, de amarguras, de faltas de perdón. Pero llegó el momento en que vino el Espíritu Santo y empezamos a destruir, ¿verdad? A tumbar todo eso. Y hoy estamos en un tiempo de edificar, de estar construyendo, de estar levantando lo que será nuestro futuro en las manos de Dios. Cuando vamos entendiendo esta verdad, amados, tomamos con fuerza el llamamiento de Dios. Tomamos con fuerza el saber que su Espíritu Santo nos anhela celosamente y quiere habitar y quiere guiarnos y quiere enseñarnos de qué manera podemos edificar. Ahora quizá tú me preguntes: pastor, pero edificar, ¿qué es edificar? O sea, ¿cómo dice la Escritura? Es tiempo de edificar, pero ¿qué edifico? O sea, edificar de un edificio, que de ahí viene la palabra, edificar un edificio o una construcción. Y quiero que veas conmigo esta palabra edificar. En el hebreo se traduce del vocablo baná, del hebreo baná con H al final, que se traduce o se interpreta como construir, poner cimientos, edificar, fabricar, incluso, muy interesante, reedificar y levantar. Construir, poner cimientos, edificar, fabricar, reedificar y levantar. Y si recordamos la Escritura, hay una parábola que dice que nadie se sienta a levantar una edificación o a construir sin antes que sentarse primero y calcular los gastos. Cuando Dios nos llama, amados, a edificar, lo primero que hace es meternos al lugar de su presencia con su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo nos dé la capacidad, por medio de la gracia, para saber hacia dónde vamos a ir caminando. La pastora Lulú me mandó ayer una foto que me recordó aquellos primeros días de nuestro caminar con Cristo, que estaba, más, se las comparto, no quiero ser envidioso. Voy a poner aquí en apuros al siervo. No importa, tenemos tiempo.
ahí mientras la va descargando. Y se me venía al corazón rápido esos tiempos, porque estoy hablando de casi 20 años donde Dios se ha encargado de estar edificando en mi familia, en mi casa, con mis hijos. Así literal llegábamos y así andábamos como ganadito ahí arriba de la camioneta blanca, es arriba de la GMC. Y así nos llevaban a pasear, íbamos a la Huasteca y fuimos a las albercas de aquí del Sedeco y un montón de lugares. Estaba ahí también la pastora, la esposa de Rolly, ¿se me va el nombre? Sonia, la pastora Sonia de González, la esposa del pastor Rolly. Y ahí está, miren, Edson, Joana, Itiel, el Eder ahí como siempre, sacando la lengua. Josué, ¿verdad? Josué, Junior, Gabriel Junior. A ver si después lo ponemos cuando estén Junior y Jesse, a ver que la vean. Pero miren, trajo eso confirmación en cuanto a este mensaje. Han sido 20 años de edificar, hermanos. Y si tú me preguntas, pastor, ¿y cómo te ha ido esos 20 años? ¿En algún momento has querido aventar la toalla? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué nos llamaste? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? Y Dios siempre ha sido amoroso y paciente y nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, si mal no recuerdo. Dios que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, Él la va a terminar. Yo tengo 20 años que Dios está trabajando en esta vasijota de barro. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? No te desesperes, ni te canses, ni te desanimes. Dios que comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de edificar. Y yo no sé si ya te dije, pero así se llama el mensaje. Es tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo, ni antes ni después. Estamos en el tiempo donde Dios está edificando tanto en mí, en mi casa, en mi familia, como quiere usarnos también como instrumentos para edificar en la vida de otros. Todos quienes buscamos hacer y vivir en la voluntad de Dios, durante el proceso de cumplimiento de propósitos, Él permite en nuestras vidas temporadas de cautividad y quebranto. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos y forjemos carácter. Pues todo este proceso nos dará las herramientas para el siguiente proceso y asignación que abrirá Él delante de nuestras vidas. No va a abrir una temporada nueva delante de nosotros hasta que no completemos la primera. No, lo voy a hablar así como en la actualidad. No vamos a poder pasar a segundo grado hasta que no terminemos el primer grado. Y lamentablemente, amados hermanos, muchos se van quedando en el camino y repiten 6 veces segundo o 3 veces cuarto, ¿verdad? Y algunos a lo mejor ya andan terminando la secundaria y unos hermanitos lamentablemente todavía se quedaron allá atorados en tercero con los problemas, los famosos quebrados, ¿verdad? Que a muchos nos tronaban la cabeza. Pero porque no entendemos que Dios quiere edificar y nos esforzamos y luchamos, nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, buscamos el hacer su voluntad y seguimos avanzando en la siguiente temporada, cuando Dios nos sigue empujando y nos sigue diciendo, amados, es tiempo de edificar, levántese, no baje la guardia. El versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Cómo vamos a entenderlo cuando dependemos del Espíritu Santo? Dios nos va a enseñar por medio de la voz de su Espíritu cuándo sí y cuándo no, cuándo movernos o cuándo quedarnos, cuándo salir y cuándo entrar, cuándo buscar con más intensidad y cuándo entrar en un tiempo de reposo, porque también son necesarios. Y quiero que lo entendamos todos. También hay tiempos donde Dios nos mete en intimidad. ¿Por qué? Porque necesitamos ser fortalecidos. Luchamos, trabajamos, predicamos, evangelizamos, que llega un momento en que este estuche, este cuerpo se cansa. La semana pasada que tuve la bendición de compartir ahí con nuestro hermano Pastor Martín en la iglesia que Dios les ha dado, me dice, pastor, tenemos un año ya. Cuando yo salí de la iglesia donde estaba, yo me quería sentar un año, porque sí me sentía muy cansado, muy desgastado. Como dice la canción, me da cansado del camino y sediento. Me quería sentar un año, pero apenas
estaba planeando a dónde congregarme y todo, y empezó gente a venir a la casa a tocarme la puerta. Pastor, ¿cuándo va a abrir? Porque ya queremos congregarnos con ustedes. Espérenme, estoy apenas planeando cómo edificar todo eso. No, pastor, y después en la tarde venía otra familia y después unos jóvenes que habían dejado de ir a la iglesia por diversas razones, me empezaron a mandar mensajes, pastor. Dice, ¿tú crees que me pude quedar sentado? No pude. Inmediatamente fui obediente, dice la escritura, ¿verdad? No fui rebelde a la visión celestial y obedecí el llamamiento. El llamamiento es irrevocable, así como los dones. E inmediatamente empezaron. Y gloria a Dios, es un desafío. Le digo, pastor, yo tengo mucho que aprender de ti. Te llevo más de 10 años de edad, pero tengo mucho que aprender de ti. Tenemos historias similares, testimonios similares, llamados similares. También fungió como director de alabanza como 10 años, como pastor de jóvenes. Y Dios nos ha movido más o menos por el mismo rumbo a los 3 matrimonios, los pastores Gabriel y Lulú también. Hemos tenido experiencias similares. Sin embargo, no hemos permitido que esas experiencias lastimen o quebranten nuestro corazón para quedarnos sentados, porque entendemos que estamos en tiempo de construir. No podemos detenernos. Esta obra no se puede parar. Como dice el canto, ¿verdad? No se puede parar, tienen que seguir caminando y tenemos que seguir buscando el hacer lo que Dios nos ha llevado a hacer. El versículo 2 también en la Nueva Traducción Viviente dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? ¿Cuántos buscamos de verdad, con el celo de Dios, sembrar cada día y buscar, como nos daba testimonio ahorita la pastora, que a lo mejor soy muy tímido o no sé, mi temperamento no me ayuda, ¿verdad? Para ser así con denuedo y con arrojo como Alejandro y como Apolos, pero de perdido comparto o mando un mensajito de WhatsApp, dando una palabra, dando ahí un aliento o mandando una oración también en audio, también son eficaces. No crea que tiene que ir a buscar a alguien y ponerle la mano y orar, también puede enviarle una oración por medio de su WhatsApp. Y eso, amados, eso va a ir despertando también nuestro espíritu. Nuestro espíritu se duerme cuando no escuchamos la voz de Dios y no ponemos en práctica lo que nos llama a hacer. No lo hacemos y entonces nuestro espíritu se va durmiendo y no nos enciende, no nos apasiona la palabra, no nos apasiona la obra de Dios. Los que vimos ayer la película, ¿verdad? Que llegó el pastor con mucho gozo con todos los jóvenes y decía, muchachos, estoy bien alegre y gozoso porque quiero venir a enseñarles. Y los muchachos así, ¿verdad? Como unos jóvenes que yo conocí hace 20 años, estaban ahí acostados con la espalda y mascando chicle. No, pues a nosotros no nos gusta leer la Biblia. No queremos leer la Biblia, no nos interesa. Y lamentablemente así hay muchos jóvenes en muchas iglesias. Tristemente. Van porque los obligan sus papás o porque les da, había una joven que le daban dinero en su mesada para que fuera a la iglesia, al grupo de jóvenes. Porque nosotros como papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de buscar de Dios. Porque un día nos vamos a ir y ¿qué vamos a dejar en el legado de nuestros hijos? Queremos vidas así apartadas, ¿verdad? Como este jovencito que nos dio testimonio, Juan, que asesinaron, creo que vi por ahí las noticias, no tenía 20 años, algo así, por andar enredado de verdad en cosas que el mundo ofrece, que no estamos, como bien dijo, no estamos aquí para criticar ni para juzgar, pero sí para ser observadores, ser entendidos de los tiempos, qué es lo que está pasando, porque es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del vecino. Por eso el Espíritu Santo encendió el espíritu y de ahí le dijo, salte de perdido ahí enfrente de la plaza y empieza a orar por lo que está pasando ahí. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando, porque somos edificadores. Somos edificadores. Dios nos ha llamado a eso y necesitamos sembrar para después entrar en un tiempo de cosecha. Versículo 3, Nueva Traducción Viviente. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Se van muriendo, se van matando actitudes, se van matando resentimientos, se van matando amarguras dentro de nuestro corazón y cierto, quedan heridas. Hay gente que no ha podido perdonar por muchos años cargando una herida y dicen, y es que no puedo y no puedo y no puedo y está ahí esa herida
porque no quiere sacar el puñal, no quiere sacar la daga. Y no entiende que hasta que no saque ese puñal, no va a poder quedar la herida expuesta para que Dios la sane, ponga ahí una sutura, ¿verdad? O ponga ahí un parche, o no sé, un mertiolate, o no sé lo que tenga que poner para poder cicatrizar y sanar. Pero prefieren vivir ahí con la espina clavada, con la daga, con la flecha, con el dardo de fuego. Es tiempo de romper, de matar con todo eso que en tiempos nos estuvo por ahí frenando y deteniendo. ¿Para qué? Para después empezar a construir una nueva vida. De modo que si alguno está o quiere estar en Cristo, nueva criatura es, y estamos en el proceso de ser nuevas criaturas. No somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, pero vamos encaminados a eso. ¿Para qué? Para alcanzar un día la herencia que tenemos en el cielo, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, que no termina y que nos está esperando. El pueblo, ayer platicábamos, bueno, el jueves platicábamos un poquito, el pueblo de Israel, siempre es recurrente que hablemos de eso en las enseñanzas. ¿Por qué? Porque son un tipo de lo que nosotros somos como pueblo de Dios. Estuvo 70 años cautivo en el pueblo de Babilonia, llevados por el rey Nabucodonosor, que llevó cautivo al rey Joacim o Joaquín, no me acuerdo bien exactamente cuál era, pero fue llevado cautivo ese pueblo y quedaron ahí 70 años. Imagínense 70 años, cómo terminó su ánimo, cómo terminaron ellos. Terminaron completamente perdidos de la expectativa de Dios. Perdieron todo sueño, perdieron todo anhelo, perdieron todo deseo de edificar. Quedaron ahí pasivos. Sin embargo, la misericordia de Dios tarde que temprano nos alcanza, aunque no digan amén. Y fueron alcanzados por la misericordia de Dios. El reino de Babilonia fue derrocado por el imperio persa y el rey Darío les da la libertad y les da permiso de que regresen y empiezan en el post-exilio a regresar por temporadas. Si vienen algunos recuerdan en el libro de Nehemías, empiezan a construir los muros para reconstruir la ciudad. Obviamente para poder trabajar, primero que tenían que trabajar en los muros, en las guardas que los iban a proteger de los ataques extranjeros. Empiezan a reconstruir el muro, reconstruyen las puertas y posteriormente fueron llamados por Dios. ¿Para qué? Para que reedificaran el templo. Era importante que ellos entendieran que había que edificar el templo dentro de la ciudad porque Dios quiere habitar ahí en medio de ellos. Ahora, muchos cuando empezaron a reconstruir el templo dudaban. ¿Por qué? Porque habían conocido la gloria del primer templo, del que construyó Salomón. ¿Se acuerdan? Lo han leído ahí en Crónicas, que hablaba de toda la gloria y de todas las riquezas, el oro y tantas cosas que habían puesto. Y decían ellos, pero si muy apenas tenemos para construir aquí en la casa, tenemos piedra y cemento y no sé, ¿cómo vamos a levantar y a edificar un templo con la misma gloria? Porque no entendían, ojo acá, porque no entendían que lo que llenaba de gloria y lo que impregnaba de gloria al pueblo no era la construcción, sino eran las mismas personas, el corazón que querían edificar. ¿Para qué? Para que Dios estuviera ahí en ellos. ¿Y dónde encontramos esta historia? La encontramos en el libro de Ageo. Vaya conmigo, por favor. Ese cautivo, para los que les gusta tomar notas, estuvo alrededor del año 607 antes de Cristo hasta el 537, que son aproximadamente 70 años. Muy probablemente encuentre en Google por ahí algunas diferencias de 3, 4 años, pero esa es según los historiadores, las fechas más próximas al cautiverio. 607 al 537, y fueron enviados a reedificar en la ciudad de Jerusalén por el rey Ciro. Perdón, les dije Darío, era el rey Ciro. Y esto lo encuentran en el libro de Esdras. No me voy a meter ahí. En el libro de Esdras, en el capítulo 5, de los versículos 13 al 16. Ahora, reedifican los muros, empiezan a reconstruir la ciudad y echan los cimientos del templo. Pero debido a todas las heridas que traían en el corazón, a todo el desánimo
y a todas las murmuraciones que empiezan a escuchar y les empiezan a decir, tú cristiano, no hombre, pícale los ojos a quien no te conozca que te compre, ¿verdad? A quien le han dicho así. Y empiezan a escuchar esas cosas y no sé si como mecanismo de defensa o como falta de responsabilidad, empiezan a decir, no, pues ¿para qué seguimos trabajando en el templo? La gente ni nos hace caso, la gente nomás se la pasa criticándonos, pero tomaron una estrategia vanidosa y codiciosa, que en lugar de seguir construyendo en la casa de Dios, se fueron a construir a sus casas. Y entraron en orgullo, cada quien se preocupó por sus propias necesidades, y ese es un mal terrible hoy dentro de las iglesias evangélicas. Muchos hermanos quieren pertenecer a una iglesia, pero no muchos hermanos quieren tener el compromiso de pertenecer a un cuerpo. Dicen, bueno, yo asisto a la iglesia y los días que tengan reunión ahí estoy un ratito y ya, hermanos, Dios me los bendiga y ya me voy. Y no nos integramos, no formamos y no tomamos el principio de unidad. Y esto estaban haciendo estos hermanitos de los tiempos del profeta Ageo, y cada quien estaba construyendo, bueno, yo tengo unas necesidades, y ahí se quedan, porque yo voy a pasearme, o yo voy a hacer esto, voy a comprar aquí, voy a comprar allá. Ahora, ¿estoy diciendo que es malo que los cristianos hagan planes y se diviertan? Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que Dios nos está enseñando a que tenemos que establecer prioridades, y este pueblo no estaba estableciendo las prioridades correctas, y se fueron a trabajar en sus casas artesonadas. Ay, ¿qué mejor le voy a hacer aquí en mi casa? Yo ahora quiero comprar esto. Oye, pero en la casa de Dios hay necesidad. No, después. Ahorita primero yo y después yo. Y el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Viene el llamado del Espíritu Santo, viene la alerta, y Dios nos dice por medio de su Espíritu: yo los he llamado a edificar, yo les he llamado a construir, yo les he llamado a ser sembradores de esperanza, sembradores de la palabra, pero ustedes están diciendo que no ha llegado el templo. ¿Cómo así? Si es lo que Dios nos ha estado hablando desde hace muchos años. ¿Qué estamos haciendo en respuesta a ese llamamiento? Dios nos ha dotado de todo lo necesario para que cumplamos su voluntad. Entonces, ¿qué esperamos para poderlo hacer? Y reciben el llamado y reciben la exhortación, y todos empiezan a experimentar, ¿verdad? Ese cosquilla. Caray, siento que Dios me está hablando. O decimos con algunos, ¿verdad? Damos el codazo, se me hace que te hablan a ti. Y Dios empieza a jalar y empieza a llamarnos a que busquemos establecer prioridades, pero antes nos mete, como te estaba diciendo, nos mete en un tiempo de meditación, en un tiempo de sentarnos a calcular los gastos, en un tiempo de definir hasta dónde voy a establecer mi compromiso en mi relación con Dios. ¿Qué tan dispuesto estoy a dar? ¿Qué tan dispuesto estoy a avanzar dentro del reino? ¿Qué tan dispuesto estoy a someterme a su perfecta voluntad y a aprender a caminar guiado por su Espíritu Santo? Versículos 3 al 7. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es entonces tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así está diciendo el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho quizás y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su recompensa o su salario en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Cuando no estamos edificando correctamente, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué?
Porque por más esfuerzo que hagamos, por más lucha que presentemos de querer agradar a Dios, de querer servir a Dios, de querer formar parte, ¿verdad?, de ese pueblo poderoso que avanza dentro del reino, no lo voy a ver. ¿Por qué no lo voy a ver? Porque estoy calculando mal. Porque no estoy disponiendo lo que Dios me está llamando. La Biblia dice que necesitamos ser enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Pero necesitamos, amados, levantar nuestro nivel de compromiso. Siempre que me ha tocado estar aconsejando y jalándole las orejas a mis hijos, siempre les tengo una frase y les digo: necesito, papá, que eleves tu sentido de responsabilidad. Que sepas que nadie más va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Si tú eres responsable de esto, tú tienes que hacerlo. Pero es que tú no entiendes, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Y a poco crees que es lo único que hago? No me importa. Si Dios te llamó a eso, Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. Pero necesitamos elevar, incrementar, acrecentar nuestro sentido de responsabilidad. Como te enseñé hace 15 días, con una obediencia dependiente. Yo dispongo mi corazón y digo: yo quiero obedecer a Dios, pero dependo de sus fuerzas y de su capacidad. Porque si lo hago en mi propia fuerza, voy a terminar frustrado y voy a estar trabajando en los cimientos de la casa de Dios, pero molesto y con una mala actitud. Y vamos a venir a argumentar: ay, Señor, yo quisiera hacer tantas cosas, pero ay, es que siempre ando bien cansado. ¿Qué nos diría el Señor? ¿Qué nos diría el Señor? Cuando mi papá me enseñaba a hacer algo, me decía: mire, mi papá me enseñó a hacer muchas cosas, gloria a Dios. Y me enseñó lo que más me acuerdo era destapar lavadoras, pero pues ya, ahorita ya no se usa, eran lavadoras que se usaban antes. Me decía: mire, va a destapar aquí, mire, va a quitar esto y lo va a desconectar de acá y va a levantar la tina, así ya está. Y pues yo tenía 15 años, 16 años. ¿Quién a los 15 y 16 años quiere aprender a abrir una lavadora? Y obviamente pues yo le hacía mis caras, ¿verdad? Y siempre me decía, y se me quedaba viendo los ojos: si lo va a hacer, hágalo de buena gana. Si no, mejor váyase a jugar. Y más por obediencia y por sentido de honra que por deseo, ¿verdad? Pero no, está bien, enséñeme. Y así podemos venir a argumentar delante de Dios: Señor, ay, es que yo quisiera hacer tantas cosas, pero tengo mucho que hacer y tengo muchas obligaciones y tengo muchos pendientes. Y Dios, ¿verdad?, con ese amor y con esa paciencia, con ese cariño que nos tiene: mijito, yo sé que tiene muchas responsabilidades, pero yo le he dado de mi espíritu para que se someta a mi voluntad. No necesitamos nada más. Y te podemos dar testimonio que sí, muchas veces nos ha tocado hacer cosas que nos ha costado, y nos ha costado en verdad desveladas, sueños, cansancios, trabajos hasta muy entrada de la madrugada. Muchas veces regresamos de la iglesia a las 2 de la mañana para empezar al día siguiente el campo de verano a las 8:30 de la mañana. Y no porque fuéramos los super evangélicos, ¿verdad? O como nos decían allá que éramos el ajonjolí de todos los moles, no era por eso. Era porque habíamos entendido que Dios nos llamó porque nos ama y porque quería derramar de su amor en nosotros. Y han pasado estos 20 años de historia y no nos hemos cansado de edificar. Y seguimos con el mismo espíritu de Caleb: Señor, dame ese monte. Los mismos años, la misma fuerza y el mismo vigor y el mismo gozo que tenía cuando empecé a servirte, lo sigo teniendo ahora, a lo mejor con las rodillas crujientes, ¿verdad? Y con la espalda crujiente, pero aquí estamos, Señor. Seguimos con ganas de seguir edificando y seguir plantando dentro del reino. Y Dios nos quiere enseñar entonces a definir prioridades. Dígale a su vecino: tienes que establecer prioridades en tu vida. Versículo 8. ¿Por qué digo que una obediencia dependiente o una responsabilidad dependiente? Porque Dios nos va a dar todo lo necesario para que le obedezcamos y para que edifiquemos en su casa, en su reino. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor de los ejércitos. Nos dice: suban al monte. ¿Qué representa el monte en la palabra de Dios? No crea que es simplemente decir: bueno, voy a subir al monte, voy a ir al cerro de la silla, ahí donde están los 10 mandamientos. No,
Subir al monte representa un lugar donde está la presencia de Dios, donde yo busco la voluntad de Dios. El monte, amados hermanos, en la Biblia es un lugar de encuentro. Es un lugar de adoración, es un lugar de santificación, es un lugar donde recibimos asignación, donde recibimos llamamiento. Eso es lo que representa el monte de Dios. Pero eso en muchos cantos de adoración cantamos: quiero subir a tu monte santo y verte allí, mi único rey. Porque el lugar de encuentro con nuestro amado rey es lo que representa este monte. Ahora, cuando yo estoy dispuesto a obedecer a Dios y a caminar en su voluntad, yo busco estar siempre en el lugar de su presencia. ¿Dónde está el lugar de su presencia, pastor? ¿Tengo que venir aquí a casa de oración? No, ahí en tu sala, ahí en tu sala. Quita todas las distracciones, apaga la tele, escóndete tú mismo el control para que no te acuerdes a los 3, 4 días donde lo dejaste. Mételo allá abajo y empieza ahí a platicar con él. Empieza a tener tu devocional privado, personal. Cántale a Dios. A Dios le gusta que le cantes. No nada más que le cantes aquí cuando estás con nosotros, no, que le cantes ahí en tu casa. Que le digas ahí al Señor: quiero enamorarme más de ti. Cántale. Pero cántale tú solo. Adórale ahí, descansa en Él, ahí donde estás adorándole, donde estás escuchándole, donde estás leyendo quizás su palabra, donde estás escuchando los devocionales que nos mandan los pastores, tanto la promesa del día como la meditación del Evangelio de San Lucas. Ahí estás en un lugar de encuentro, estás escuchando. De ahí de esos audios, quizás Dios te va a dar una palabra de reto para tu vida. Y es importante también que en ese lugar de encuentro siempre tengas tu libretita y tu plumita para que apuntes lo que Dios te habla, para que hagas tus propias notas. Dios me habló esto, Dios me dijo esto, Dios está moldeando mi corazón para que siga en este tiempo de edificar, de construir, de levantar. Y busca su presencia ahí en ese monte, en ese lugar de encuentro. Nos dice: suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. Todo lo que necesites para edificar tu vida en Cristo, para edificar tu familia, para edificar tu matrimonio, para edificar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ¿por qué no? Dios nos concede esa bendición. Lo tomamos en el lugar de su presencia, donde está Él, donde está la presencia de Dios. Ahí lo tenemos todo. Él lo llena todo en todo, para seguir edificando, para seguir construyendo, para seguir definiendo prioridades en nuestra relación con Dios. Versículos 12 y 13. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, brota en nuestro corazón el temor de Dios. ¿Por qué no hay temor de Dios en el corazón de la gente que hace maldad, de la gente que hace calamidades, de los padres que abandonan a sus hijos, de los padres que golpean a sus hijos, de las personas que venden droga, de las personas que andan levantando gente y asesinando gente? ¿Por qué no hay temor de Dios? Porque no han tenido un encuentro con Dios, así de sencillo. Porque no tienen la libertad y el entendimiento y la sabiduría de subir al monte de Dios. Pero te aseguro que si tuvieran un encuentro con Dios y Dios tocara sus corazones, así como el corazón de ardilla, sus vidas serían diferentes. El que vio la película entiende lo que estoy diciendo. Y después de aquel joven que decía: yo no quiero leer la Biblia, no me interesa, sus corazones fueron tocados y sus corazones fueron cambiados, y después se convirtió en el pastor también de un grupo de adolescentes. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios toca tu vida verdaderamente y permites que Dios lo haga y tomes el reto de edificar, nunca más tu vida va a ser igual. No podemos poner como pretexto el temperamento, ni podemos tener
como pretexto ay, es que yo soy así, es que yo soy así. El pastor Nicolás Duarte nació en una cuna bautista, en una cuna donde no aplaudían, donde no tenían instrumentos, donde tocaban puros himnos con un teclado, con un órgano de esos antiguitos. Y se ha convertido, hoy por hoy, lo puedes buscar ahí en YouTube, se ha convertido en uno de los mayores precursores de avivamiento carismático en esta generación. Y Dios lo usa tremendamente para levantar a una generación de jóvenes encendidos y apasionados por la gloria de Dios. No es pretexto el temperamento. Pastor Alejandro Escobedo también nació en una cuna bautista con su mamá y con sus hermanos. Y son emprendedores del movimiento carismático desde 1970 hasta la fecha. Estamos en casi 54 años de avivamiento en México. No podemos desaprovecharlo, tenemos que subirnos a la ola y seguir caminando en este tiempo de avivamiento. Y Dios nos dice, versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. ¿Por qué buscamos edificar y por qué nos esforzamos en seguir adelante? Porque no estamos solos, porque no lo hacemos solos, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, lo hacemos con la fuerza de Dios. No es con espíritu, no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Es que edificamos, es que luchamos, es que predicamos, es que invitamos a la gente a venir a Cristo, a decirle, necesitas a Cristo en tu vida, necesitas un toque de Dios en tu vida, en tu casa, con tu familia. ¿Cómo vas a levantar, cómo va a cumplir Dios el propósito en tu vida si ni siquiera lo conoces? Si ni siquiera conoces a Dios, ¿cómo vas a conocer su propósito? Y es nuestra responsabilidad enseñar eso y hablar eso con plena convicción y con plena autoridad. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí estamos hablando en el contexto literal de edificar, de construir, ¿verdad? Habían echado literal los cimientos y vinieron después y reconstruyeron literal el templo. Pero ¿qué templo estamos construyendo nosotros? El templo donde habita la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos un templo. Cada uno de nosotros somos un altar de adoración. Cada uno de nosotros somos el lugar donde quiere habitar la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos atalayas para hablar de parte de Dios, para anunciar la voz profética para esta generación de parte de Dios. Evangelio de San Mateo, en la traducción en lenguaje actual, capítulo 11, versículo 12 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Tiene enemigos el reino de Dios? Por todos lados, por todos lados. Es más, aún dentro de nuestra misma familia, el reino de Dios tiene enemigos. No quieren ver avanzando el reino de los cielos, no quieren ver avanzando el evangelio, no quieren ver avanzando en el corazón de las multitudes la vida de Cristo. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Pregúntale a tu vecino, ¿eres valiente y decidido? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Como decimos los predicadores, ya casi termino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes también, amados hermanos de Casa de Oración Apodaca, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esas piedras vivas que conformamos el templo del Dios viviente.
Otra vez. Les voy a dar una segunda oportunidad. Nosotros somos esas piedras vivas que conformamos el templo del Dios viviente. ¿Recuerdan cuando los hombres de Dios levantaban un altar de adoración? ¿Qué hacían? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? Menos los pastores, porque ellos ya saben. No sean tramposos. Gloria a Dios. Ya dieron de alta a mi nieto. Un aplauso a Dios. Gracias, Dios. Eres bueno. ¿Qué hacían los hombres de Dios cuando iban a buscar la presencia de Dios y adorarle? ¿Qué hacían? ¿Se santificaban? Amén. Muy bien. Diste en la clave, así como que no muy convencido. Lo que hacían eran, subían al monte de la presencia de Dios y buscaban piedras vivas. ¿Para qué? Para levantar un altar de adoración. Levantaban una serie de piedras, ¿verdad? Levantaban ese altar y después ponían ahí la leña, la encendían y arriba ponían el sacrificio. Bueno, pues déjeme decirle que usted y yo somos esas piedras vivas como se edifica ese altar. Pero también, aunque no nos guste mucho, nosotros también somos ese sacrificio que se pone arriba de ese altar. Como que ya no muy convencidos, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos ese altar, pero nosotros también tenemos que ser ese sacrificio vivo. Y si no me lo cree, lea Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y por eso dice aquí el apóstol Pedro, para que puedan ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, pero por medio de Jesucristo, no por medio de ustedes, por medio de Cristo, que ofrezcan esos sacrificios y seamos verdaderamente edificadores de ese templo de adoración. No levanten la mano ni digan amén, pero ¿cuántos verdaderamente nos consideramos un altar de adoración para Dios? ¿Y cuántos, aún mejor, nos consideramos ese sacrificio que se coloca sobre ese altar? Eso, amados, es edificar altares vivientes de adoración, altares encendidos. Y también te puedo decir muchas cosas. También somos el sacerdote que ministra en ese altar. Y también somos el sacerdote que se encarga de traer la leña y que sube al monte. Y también somos encargados como sacerdotes de mantener el fuego encendido. Cuando el fuego estaba encendido en el altar, en el tabernáculo, el levita que estaba encargado, el sacerdote, de mantenerlo toda la noche, lo tenía que estar cuidando. Y en las mañanas, cuando toda esa leña de la noche se había consumido, que se llenaba todo de cenizas, ¿verdad? Los que hacen carne asada saben de qué estoy hablando. Se retiraba toda esa ceniza, se llevaba a un lugar apartado fuera del campamento, pero volvían a traer leña fresca y volvían a colocarla y el fuego se tenía que mantener siempre encendido. Tenemos que ser siempre altares encendidos. Me dijo Edson en la mañana, papá, Alex anda ahí muy atareado con el trabajo y con lo de bebé y lo de Dafne y va a descansar 2 o 3 semanas del tiempo de alabanza. Hay sacerdotes, hay levitas, hay adoradores, ¿qué falta? Para eso nos llamó Dios. ¿Y quién va a predicar? Amén. ¿Y quién va a dirigir la alabanza? Amén. ¿Y quién va a evangelizar? Amén. ¿Y quién va a ir por los perdidos? Amén. ¿Y quién va a orar por los que se acerquen buscando un consejo y buscando una palabra de aliento? Amén. ¿Y quién va a tocar la flauta? Amén. Enteramente preparados. Yo creo que por ahí viene un mensaje, pastores, a ver quién habla a Dios por ahí. Enteramente preparados. Y qué bonito, ¿verdad? Que dice, para toda buena obra. No nada más, este ministerio es el mío y nada más. Me gustó mucho y quiero dar testimonio y quiero dar gracias a Dios porque apenas llegamos a la iglesia del pastor, apenas nos íbamos entrando y ya nos estaban ahí casi tomando de la mano. Pásenle, pastores.
Y nos íbamos a sentar ahí como a lugares de mediación. No, 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 no. Vengan, siéntense aquí adelante. Aquí se sientan los pastores de casa, ustedes siéntense aquí. Les traigo un té. Le traigo un cafecito, pastor. No, 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 hermana, muchísimas gracias. Acabamos de tomar café. No se apure. Lo que se les ofrezca, aquí estamos para eso. El pastor estaba ensayando con los muchachos de la alabanza. Llegaron y le trajeron su cafecito en su taza. Pastor Martín, aleluya, igual que en casa de oración. Me dice el pastor, pastor, lo primero que enseñamos desde que empezamos, ¿quiere servir a Dios? ¿De verdad quiere servir a Dios? ¿Quiere que yo sea su pastor? Le voy a enseñar principios de cómo se debe honrar y de servir a Dios, y cómo se debe honrar y servir a las autoridades. Eran alrededor de 55, 56 congregantes, y de esos eran como 20 servidores. Pero servidores, hermanos, en toda la extensión de la palabra, servidores. No de que lo citan, hermano, vas a hacer esto a las 7, sí, llego a las 7:05. No, hermanos, el culto empieza a las 10:30, desde las 9:30 están preparando todo para el culto. Los de la alabanza están ensayando, los servidores están preparando la proyección, los que van a tener ahí talento, nos tocó la bendición del talento de un asadito, fuimos invitados a comer, aleluya. Están preparando todo, pero antes, no de que ya va a empezar la alabanza, ay, con permiso porque voy a preparar esto, no, ya va a empezar la alabanza. Voy a preparar esto, ya va a empezar la oración. No, es la hora de la oración. Media hora. Es para orar. Es para orar. Es para adorar a Dios. Lo que se tenía que hacer se hizo antes. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Es nuestro tiempo con Él. De adorarle, de escuchar su palabra, de ser preparados, de ser edificados. Lucas capítulo 12, versículo 32. Último versículo y cierro. San Lucas capítulo 12, versículo 32. Lo leemos juntos, amén. Cuando lo tengan todos. San Lucas 12, 32. 1, 2, 3. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Quién es la manada pequeña? ¿Y a quiénes se les ha confiado el reino? ¿Y quién tiene esa grande responsabilidad? ¿Y el tiempo de edificar de quién es? Aleluya. Cierro con una retórica, 3 preguntas. Quien las quiera apuntar, las apunta, y quien las quiera guardar en su corazón, las guarda. Número 1. ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha hablado? Si usted quiere responderlas en su casa, respóndalas. Si usted quiere responderlas en su corazón, respóndalas en su corazón. O si usted quiere simplemente apuntarlas y cerrar la libreta, usted decide. ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha hablado? Número 2. ¿Qué acciones y decisiones estoy tomando para responder a la voz de Dios? Se toman decisiones y se ejecutan acciones para poder responder al llamado de Dios. No es a la ligera. ¿Qué acciones y decisiones estoy tomando para responder a la voz de Dios? Y última, ¿soy parte de un avivamiento o simplemente estoy pasivo esperando ver qué hacen los demás? Tenemos 54 años de avivamiento en México, en Sudamérica. Y el avivamiento está.
Y vienen avivamientos, y vienen oleadas, y vienen mover de Dios, y viene gloria de Dios, y vienen temporadas donde Dios nos permite ver manifestaciones sobrenaturales, pero el avivamiento es una realidad y está. Y hay gente que busca y hay gente que anhela ser parte de ese avivamiento. Pero ¿yo verdaderamente soy parte de ese avivamiento? ¿O solamente soy un agente pasivo que estoy esperando a ver qué hacen los demás? Soy de los que dicen, heme a mí, envíalo a él. Es tiempo de edificar, iglesia. Es tiempo de construir. Es tiempo de levantar. Es tiempo de plantar. Es tiempo de buscar. Es tiempo de enseñar. Es tiempo de servir, de prepararnos, de saber que Dios no se va a detener hasta que cumplamos la asignación que Él nos dio. Y todos estamos buscando eso, y tenemos cierto, cada quien nuestra propia vida secular, ¿verdad? Y tenemos nuestras responsabilidades que cumplir y nuestros compromisos también. Y también tenemos nuestros tiempos de relax y nuestros tiempos de diversión y de pasearnos y de pasarla bien con la familia, y amén. Eso también es bendición. También es bendición que yo lo disfrute, pero lo que verdaderamente va a edificar mi vida espiritual es como estoy edificando dentro del reino de los cielos. Así de sencillo. Por eso tú ves en la historia de la iglesia muchos hombres que marcaron a la humanidad, porque fueron hombres que decidieron pagar el precio, y sus nombres están escritos tanto en la historia, en la tradición, como en la Biblia. Y muchos hombres como Juan Wesley, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, pagaron el precio, dieron literal, dieron su vida por la causa del evangelio y nos dejaron un legado. Te recomiendo que busques hombres de Dios y leas sus biografías para que te des cuenta qué es lo que significa verdaderamente edificar. Ve la vida de Jonathan Edwards, la vida de Martín Lutero, simplemente el promotor de la reforma, lo que pasó. ¿Sabe que estaba viendo la vida de Martín Lutero y me dio un celo y me dio así como que una ira santa? Bueno, no ira santa, me dio así como que, Señor, ¿qué es esto? Hay un escrito dentro de la religión tradicional que dice que ahí donde está el cuerpo de Martín Lutero sepultado, que despiden olores a azufre y olores del infierno por haber sido el máximo hereje de la historia de la humanidad. Y me puse a pensar y dije, Señor, ten misericordia del cuate que escribió esto. Cuando los que estamos aquí viviendo la libertad que tenemos en Cristo, fue por el valor y el arrojo de cada uno de estos hombres. Y gloria a Dios por la vida de Martín Lutero, y gloria a Dios por la vida de todos estos hombres de Dios. Pero ellos ya pasaron, hermanos. Ellos ya fueron, ya su historia ya fue escrita, ya hicieron lo que Dios los llamó a hacer. Ahora la historia que se está escribiendo es la que nosotros estamos haciendo. Un día, cuando ya no vivamos aquí, Prados del Virrey se va a acordar que aquí en Selva 102 había una hermana que todos los días, los viernes, a las 4 de la tarde, juntaba aquí hasta 30 niños a escuchar la palabra de Dios. Que allá en Cordillera, ¿qué cordillera que era, pastora? No, era dentro, la primera, acá atrás, donde íbamos nosotros. 114, creo que era 114. Que en Cordillera 114, ahí fueron las primeras veces que el pastor Alex y la pastora Jackie empezaron a recibir doctrina. Y eso está escrito ahí en el cielo. Los ángeles están tomando nota ahí. Y están tomando materiales para construir nuestra casa. ¿Cómo va tu casa en el cielo? ¿Cómo va tu casa? Póngase sobre sus pies, por favor, voy a orar. Deseando que esta palabra se quede guardada en tu corazón, y que tomemos el reto y que tomemos las acciones y las decisiones necesarias para que Dios siga usando nuestras vidas para ser esos edificadores. Incline su rostro y cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos ser esas piedras vivas que tu palabra nos enseña, que edifican y conforman un altar de adoración. Padre, queremos ser asimismo ese sacrificio que se coloca sobre el altar y estar siempre, Dios,
siendo ofrecido como sacrificio vivo de olor fragante delante de tu presencia, Padre, que tú puedas ver nuestra vida con agrado, aún a pesar, Dios, de nuestras errores, de nuestros defectos, de nuestras debilidades, Dios mío. Señor, tú conoces el anhelo que hay en nuestro ser de ver tu reino establecido. Señor, tu palabra nos enseña, lo que acabamos de leer, que solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, y quizás estamos lejos de esos atributos, Dios, pero sabemos que con tu capacidad y con la gracia que tú derramas sobre nosotros podemos formar parte de este reino y convertirnos en esos edificadores que tú estás llamando, Padre. Gracias, Dios, porque tomo ese reto, Señor, que es tiempo de edificar, y dame la guianza y la sabiduría para hacerlo, Dios, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Padre, para llevar tu palabra, para llevar consejo, para llevar consuelo, para llevar esperanza, Dios. Queremos seguir construyendo un legado, Dios, de fe, un legado de amor, un legado de gracia, un legado de misericordia. Padre, que mis generaciones conozcan que tú eres bueno, que tú eres real, que no eres una historia o una religión que alguien inventó solamente para asustar a la humanidad de la condenación eterna. No, Señor, tú eres un Dios de amor, eres un Dios de gracia, eres un Dios de misericordia, y en ti, Dios, estamos sostenidos, porque tu diestra nos sostiene, tu diestra de justicia nos levanta. Dios, gracias, porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, radica y es derramada, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, quito en esta hora, ato y reprendo todo pensamiento de condenación, de juicio, Señor, que no es para eso tu palabra. Tu palabra es para traer esperanza, sí es para redarguir, amén, sí es para exhortar, pero nunca para traer juicio ni condenación. Ayúdanos, Dios, a ser despertados por la voz de tu Espíritu Santo, como fue despertado todo el pueblo durante la generación de Ageo, y que en este tiempo, Dios, en este 2024, año de gracia, de favor y de avivamiento, que podamos ser parte de tu mover. En el nombre de Jesús, Padre, que la bendición tuya descienda sobre la vida de cada uno de mis hermanos de esta casa, sobre la vida de nuestros hermanos de la iglesia Fundamentos que tú estás levantando y edificando, Señor, y de cada uno de tus siervos, Señor, que predicamos y que hablamos tu palabra y hablamos tu consejo. Padre, queremos ser siervos para tu gloria, enteramente preparados para toda buena obra, pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia y necesitamos de tu favor. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos solamente a ti, mi Rey, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, Padre.